saludarles. Estamos el día de hoy a punto de iniciar una charla muy interesante acerca del uso de análogos de GLP-1 para la pérdida de peso. Primero que nada, presento al doctor que nos acompaña, el doctor Francisco Rivera, que también dentro de su práctica clínica se dedica a la pérdida de peso de pacientes con diferentes comorbilidades, y su servidor Diego Herrera, igual médico bariatra. Entonces, pues primero que nada, doctores, gracias a todos por el interés de seguir aprendiendo. Son temas que están muy de moda y que a veces nosotros como médicos, pues quisiéramos aprender un poquito más a detalle de cómo utilizar correctamente estos fármacos, porque si bien muchos los utilizan para pérdida de peso, la realidad es que hay indicaciones específicas y lo más importante es saber utilizarlos correctamente, ver los efectos adversos, saber los diferentes fármacos que existen en el mercado y qué esperar, cuánta pérdida de peso esperar, cuánto colesterol vamos a bajar, cuánto de triglicéridos. Y pues bueno, el objetivo de esta charla es que ustedes, a través de estas diapositivas que vamos a presentar, tengan la información básica para utilizar estos análogos dentro de su consulta diaria. Entonces, pues, bienvenido doctor, gracias, y vamos a dar inicio con el mecanismo de acción. Fíjense, doctores, que es muy interesante puesto que nosotros secretamos precisamente el GLP-1. ¿Esto cómo sucede? Bueno, cuando nosotros ingerimos carbohidratos, pero también cuando podemos ingerir lípidos, va a suceder algo muy interesante. A nivel intestinal, en intestino delgado, intestino grueso, se van a secretar estos GLP-1 y HIP, de los cuales voy a hablar a continuación. Entonces, nosotros tenemos una ingesta de carbohidratos o de lípidos a nivel intestinal, especialmente a nivel del ilio. Vamos a tener unas células que son las células L intestinales, y estas van a secretar dos moléculas muy importantes, el GLP-1 y el HIP, ¿no? Entonces, el GLP-1, lo que va a suceder es que va a tener acciones metabólicas no solamente a nivel de glucosa, sino que va a afectar a otros órganos diana. Y por eso hoy en día el estudio de estos fármacos, pues sabemos que nos ayuda a disminuir riesgo cardiovascular, lo conocemos como un protector hepático, como un protector renal, y también sabemos que es un protector pancreático. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos nuestra ingesta de carbohidratos, de lípidos, nuestras células secretan el GLP-1 o el GIP, y aquí va a suceder algo importante porque tenemos una enzima que es la dipeptidilpeptidasa 4, la cual va a degradar estas moléculas en cuestión de 1 a 2 minutos. Es decir, estas moléculas que nos van a regular glucosa, que disminuyen glucagón, sí, pero solamente 1 a 2 minutos, y de ahí se desintegra esta molécula. Entonces, la DPP4 va a inhibir a estas dos moléculas metabólicas. Ahora, ¿cómo funcionan los fármacos análogos al GLP-1? Va a suceder lo siguiente. Estos fármacos tienen unas variaciones moleculares que van a hacer que haya una resistencia a la degradación por la DPP4. Aquí ponemos de ejemplo la Victoza, Saxenda o Ozempic. Por eso estos fármacos, en lugar de que el GLP-1 dure 1 o 2 minutos, va a durar horas, va a durar días, dependiendo el fármaco que estemos utilizando. ¿De acuerdo? Entonces, pues finalmente lo que vamos a obtener es que se van a prolongar los efectos metabólicos. Y como se van a prolongar los efectos metabólicos, vamos a ver que los pacientes, pues en diferentes órganos, van a tener un efecto de estos análogos del GLP-1, que a continuación les voy a explicar un poquito de cuáles son estos efectos. Tan solo a nivel pancreático, lo más importante es que va a aumentar la secreción de insulina, secreción y síntesis de insulina. Por lo tanto, si tenemos un paciente que está en prediabetes, en diabetes tipo 2, y que todavía está secretando insulina, pues esta insulina va a ser mucho más sensible, mucho más efectiva para poder regular los niveles de glucosa. Algo muy importante es que vamos a disminuir la secreción de glucagón. Recordemos que en los islotes pancreáticos tenemos las células alfa que secretan glucagón, las células beta que secretan insulina.
Entonces, a las beta las va a estimular y a las alfa va a decirles detengamos la producción o secreción de glucagón. ¿Por qué? Recordemos que el glucagón es una hormona que va a dar la pista para que nuestro hígado y músculo liberen más glucosa a torrente sanguíneo. ¿Esto cómo lo hacen? Rompiendo glucógeno y formando entonces glucosa. Nosotros, si tenemos un paciente que es prediabético, diabético, estos pacientes ya tienen niveles altos de glucosa. Por lo tanto, no queremos que tengan más glucosa en su circulación. ¿Qué sucede? Que estos fármacos, entonces, al disminuir la secreción de glucagón, disminuimos la síntesis y liberación de glucosa. También algo muy importante y por lo cual se cree que estos fármacos son protectores pancreáticos es porque disminuyen la apoptosis de las células beta pancreáticas. Recordemos que la historia natural de la enfermedad de la diabetes tipo 2 es que las células por un estrés oxidativo se empiezan a destruir a lo largo del tiempo y por eso tenemos nuestros pacientes diabéticos tipo 2 los cuales inicialmente sí secretaban insulina, pero que después poco a poco disminuye esta secreción. ¿Por qué? Porque las células al oxidarse entran en apoptosis. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es evitar la muerte celular de estas células. ¿Qué más va a hacer los fármacos? A nivel de vasos sanguíneos, va a permitir una vasodilatación y va a mejorar la función endotelial. Eso se va a traducir que entonces mi paciente puede tener disminuciones ligeras de la presión arterial. Recordemos que nuestros pacientes con diabetes regularmente también son hipertensos y que nosotros podamos disminuir esta presión arterial es un efecto positivo tanto a corto como largo plazo. A nivel del hígado, vamos a disminuir la gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? Es la formación de glucosa nueva a partir de sustratos que no son carbohidratos, es decir, a través de lípidos y proteína, en exceso se puede generar glucosa nueva. Nosotros en un paciente con prediabetes o diabetes ya no queremos más glucosa nueva circulando, entonces disminuimos este efecto. Vamos a mejorar la sensibilidad de la insulina, vamos también a captar más glucosa a nivel de otros órganos como tejido adiposo. Va a ser muy importante porque vamos a favorecer la lipólisis. A nivel renal también vamos a disminuir la albuminuria. Entonces, por eso vemos que en diferentes órganos este GLP-1 va a tener efectos muy positivos, pero insisto que nuestro GLP-1 natural dura 1 a 2 minutos y entonces los fármacos eh, análogos a GLP-1, vamos a potenciar estos efectos, pero durante horas o días, dependiendo del fármaco que estemos utilizando. Y bueno, en términos de resumen, podríamos decir que los efectos metabólicos es que vamos a poder disminuir glucosa y una pregunta obligada es ¿cuánto? ¿No? Yo tengo un paciente que tiene, no sé, diabetes con una hemoglobina glicosilada de 8. ¿Cuánto estoy esperando que disminuya de esta hemoglobina glicada? Pues aproximadamente de 0,5 a 1,3%. Ojo, este tipo de medicamentos son dependientes de glucosa, es decir, el riesgo de hipoglucemia es muy bajo a menos que tengamos fármacos hipoglucemiantes agregados. Esto es algo muy frecuente porque nuestros pacientes en consulta te van a preguntar, doctor, es que tengo miedo porque me puedo hipoglucemiar. Los pacientes son conscientes de que la mayor complicación es una hipoglucemia de los fármacos, pero al ser un fármaco dependiente de glucosa, si el paciente no tiene glucosa circulante, el fármaco no va a funcionar. Entonces tenemos un riesgo de hipoglucemia bajo. Vamos a tener una pérdida de peso que de esta puede ir del 5 al 20% dependiendo del fármaco que estemos utilizando. Reducción de grasa corporal y no tanto de músculo esquelético. Hay artículos recientes que nos están sugiriendo que hay que tener mucho cuidado con la pérdida muscular. Y yo al final de la presentación les tengo cuánto debemos de dar de gramos de proteína por kilo para evitar esta pérdida muscular y que ahora conduzcamos un paciente a una sarcopenia. Es algo que no queremos. También este tipo de fármacos nos van a enlentecer el vaciamiento gástrico. ¿Por qué? Es importante esto porque entonces el paciente, al tener plenitud,
a nivel gástrico va a comer menos y el efecto positivo va a ser la pérdida de peso, ¿no? Como les comentaba, vamos a poder reducir la tensión arterial, vamos a poder disminuir el colesterol LDL de un 8 a un 15%, que es algo muy positivo. Si bien no me está manejando un porcentaje como una estatina, me está dando un porcentaje muy bueno. Y algo muy importante es que los triglicéridos pueden bajar de un 10 a un 30% con este tipo de fármacos. Ujú. Ahora, ¿qué más tenemos que saber? Esta tabla yo creo que es muy valiosa porque estamos aquí comparando tres fármacos que están en el mercado y que los estamos utilizando día a día y que mucha gente los utiliza también por moda, inclusive sin prescripción médica, como es el caso de Ozempic, como es el caso de Saxenda, de Victoza. Sin embargo, el objetivo de esta tablita es que veamos qué fármaco es, con qué nombre comercial lo voy a encontrar, cuál es el mecanismo de acción, que si bien todos van a ser agonistas de GLP-1, quiero que vean que hay un fármaco muy interesante porque hay algunos que tienen un efecto dual, en donde tenemos que vamos a ser agonista del HIP y del GLP-1, como es el caso de este fármaco. También viene la administración, el porcentaje de pérdida de peso esperado y los beneficios y los efectos adversos. Cabe destacar que los efectos adversos prácticamente van a ser gastrointestinales, porque son fármacos que actúan a nivel gastrointestinal. Entonces voy a empezar a hablar de la liraglutida, que en mi experiencia como médico es el que más utilizo, ya sea Victoza, ya sea Saxenda. ¿Por qué? Porque son fármacos seguros, son fármacos que me ayudan a la pérdida de peso moderada, se aplican una vez al día y que los efectos adversos, la mayoría de los pacientes van de náusea, un poco de diarrea, un poco de estreñimiento, pero con el manejo médico-nutricio, la verdad es que todos mis pacientes están muy bien controlados. Otro medicamento muy conocido es la semaglutida, que lo encontramos como Zempic. Es de igual manera un agonista del GLP-1. Este es muy interesante porque podemos hacer una aplicación semanal o también existe la presentación oral diaria, pero bueno, la verdad es que en el mercado es muy escaso, muy difícil de encontrarlo. Nos da una eficacia de pérdida de peso mayor, pero algo muy importante es que los efectos mayores son mayores, los efectos adversos son mayores y por lo tanto, pues es un fármaco que hay que tenerle mucho cuidado, nos da buen resultado, sí, pero hay que tener un conocimiento mucho mayor. Otro fármaco es la tirzepatida, que este medicamento es un agonista dual del HIP y del GLP-1. Es un medicamento relativamente nuevo, se administra a nivel subcutáneo de manera semanal y nos está dando una pérdida de grasa aproximadamente del 20%. Pero también algo muy importante es tomar en cuenta lo siguiente: una pérdida de peso muy elevada también puede condicionar a flacidez cutánea, puede condicionar a que el paciente tenga una descompensación y por lo tanto el apoyo nutricio sí o sí va a ser clave para que el paciente tenga una buena resolución. Y vamos a continuar ahora hablando de las indicaciones con el doctor Francisco. Muy bien. Pues miren, prácticamente a grandes rasgos va a tener dos indicaciones, la diabetes tipo 2 y la obesidad o sobrepeso. Justamente en la diabetes tipo 2, pacientitos utilizada como monoterapia, puede que no llegue a ser suficiente, sino que aquí ocuparíamos una terapia combinada, por ejemplo, como lo mencionó el doctor Diego. En pacientitos nos ayuda a bajar la hemoglobina glicosilada, así que en pacientitos que tengan una hemoglobina glicosilada, por ejemplo, de 12%, no va a ser suficiente ocupar uno de estos medicamentos para regular la hemoglobina glicosilada. ¿Ok? Bien, sí nos ayuda también en la parte de la resistencia a la insulina y la prediabetes, por lo mismo de que nos sensibiliza más a la insulina. ¿Ok? En la obesidad y sobrepeso, justamente estos medicamentos están indicados para un índice de masa corporal mayor al 27, eh, con alguna comorbilidad, ya sea en comorbilidad hipertensión, diabetes, dislipidemia y también en un índice de masa corporal mayor al 30%. Como vieron también en los efectos que ocasionaba este medicamento, tiene
unos efectos colaterales positivos, que es el cardioprotector, hepatoprotector, nefroprotector. Así que nuestros pacientitos que lleguen a tener un síndrome metabólico, les va muy bien con este tipo de medicamentos, ya que representa más beneficios, ¿no? Muy bien, en las contraindicaciones, principalmente son pacientitos que lleguen a ser muy sensibles al componente del medicamento, pacientitos que presenten los efectos adversos muy graves o sean muy susceptibles, ¿no? Y aquí también en cáncer de tiroides. Podemos llegar a ocupar este medicamento en pacientitos con alteraciones tiroideas, como por ejemplo hipertiroidismo, sí, pero con mucho cuidado. Sí necesitamos un monitoreo del perfil tiroideo y también, por ejemplo, en pacientitos que son hipotiroideos, que por lo general tienden a subir más de peso, eh, tenemos que asegurarnos que esté en un estado eutiroideo para ocupar este medicamento, ya que puede pasar de, de un hipotiroidismo a un hipertiroidismo y del hipertiroidismo tener algunas complicaciones por lo mismo de que estamos estimulando más la tiroides, ¿no? Ok, en embarazo y lactancia va a estar contraindicado, ya que muchos artículos nos hablan sobre que no es muy seguro ocuparlos durante el embarazo, y sobre la lactancia todavía se está estudiando si se va a pasar por la leche materna, así que no van a ser seguros en ambos casos, ¿ok? Y gastroenteropatía grave principalmente va a ser en alguna enfermedad que tenga gastrointestinal con relación a la motilidad, ya que como lo vimos, el medicamento va a retrasar el vaciamiento gástrico, y si tenemos una enfermedad que también está contribuyendo a esta parte, puede empeorar los síntomas, ¿no? Pancreatitis. Pacientitos con antecedentes de pancreatitis no van a ser buenos candidatos, ya que por lo vimos ahorita con el doctor Diego, como van a aumentar las incretinas, pues nos puede detonar una pancreatitis y diabetes tipo 1. ¿Le puedes cambiar a la siguiente, por favor? A ver, muy bien. Bien, en los efectos adversos, justamente como lo mencionó el doctor Diego, los efectos adversos son prácticamente gastrointestinales, que son los más comunes. Entre ellos tenemos la náusea, vómito, diarrea, estreñimiento, dolor abdominal, reflujo. Por lo general llegan a ser efectos adversos muy bien tolerados. En la mayoría de los pacientes se presentan de una forma leve, y eh, también estos efectos adversos duran prácticamente, son los primeros días que estamos ocupando el medicamento, y por lo general ya no se sienten estos efectos adversos. Muy bien. Igual, en cuestión de lo gastrointestinal, está muy relacionado con la parte nutricia, que es lo que vamos a ver ahorita. También con relación a los efectos adversos del sistema nervioso, podemos tener un dolor de cabeza leve, mareos y fatiga. Los pacientes también pueden reportar que justamente con la fatiga, que les da mucho sueño, que se sienten muy cansados, que luego llega ya la tarde-noche y ya no pueden con el sueño. Digo, todos estos efectos adversos se pasan conforme pasan los días y se acostumbre uno al medicamento. Los efectos adversos poco comunes. Los artículos nos mencionan que son muy raros el que lleguemos a desarrollar estos efectos adversos, como por ejemplo la pancreatitis aguda, la hipoglicemia, riesgos a tumor tiroideo e insuficiencia renal aguda. En cuestión de la insuficiencia renal aguda, es justamente más que nada por la deshidratación que podemos tener con el vómito y con la diarrea, pero digo, son efectos adversos muy raros, al igual que riesgos a tumor tiroideo. La hipoglucemia ya vimos que no lo causa, pero hay pacientitos que llegan a ser o tienen esta tendencia a hacer hipoglicemias, ellos les puede ocasionar, y por lo mismo de la incretina, la pancreatitis aguda, ¿no? Bien,
Estos efectos adversos no son propios del medicamento, sino son efectos adversos de cualquier medicamento que se aplique de manera subcutánea, que va a ser en el sitio de aplicación dolor, hematoma y si no tenemos una correcta limpieza, infección. ¿Cómo podemos manejar estos efectos adversos? Bien, aunque lleguen a ser leve, hay pacientitos que sí les cuesta mucho adaptarse a este medicamento. Así que los medicamentos que vamos a ocupar son sintomáticos, que nos ayuden a sobrellevar las náuseas, el vómito, dolor de estómago, reflujo, acidez. Uno de los principales medicamentos que se ocupa es la metoclopramida. Bien, es un medicamento que yo ya he ocupado y en la mayoría de mis pacientes les va muy bien, ya que nos ayuda al vaciamiento gástrico, quita las náuseas y el vómito. Así que es el medicamento de primera elección que se puede ocupar en este tipo de pacientitos que está presentando estos síntomas. ¿Cómo es, cómo yo lo receto? Este medicamento yo lo receto el menor tiempo posible. Yo lo mando cada 8 horas por 3 días, no más de 3 días. Si mi pacientito ya se siente bien con un día de tomas, o sea, 3 tomas en total, y al día siguiente ya amanece muy bien, ya no es necesario que le vuelva a mandar la metoclopramida, ahí yo le digo que lo suspenda. Bien, ya si llega a ser alérgico o muy susceptible a la metoclopramida, podemos ocupar ondansetron en cuestión de náuseas graves y de dimidrato en cuestión de náuseas leves. Acidez estomacal. Los pacientitos también reportan mucho, bueno, si ya tienen antecedentes de reflujo, este medicamento por lo mismo del retraso del vaciamiento gástrico se los puede detonar o exacerbar. Que les mando yo principalmente el omeprazol, lansoprazol, que es de los más comunes, bien tolerados, así que es el primero que yo mando. Antagonistas de los receptores H2 ya no se usan tanto y protectores de la mucosa también se pueden ocupar sin ningún problema para evitar esta parte de la acidez estomacal. Bien, como lo mencionamos, como son síntomas prácticamente muy bien sobrellevables, yo principalmente hago acciones no farmacológicas para evitar este tipo de efectos adversos, como una correcta alimentación. Justamente los pacientitos con una alimentación con muchos carbohidratos o comidas muy grasosas les va a detonar estos efectos adversos. Me llegan pacientitos, por ejemplo, que comieron mole, eh, les va terrible. Así que pues les mando la metoclopramida, que pasen los síntomas y otra vez iniciamos ya bien con el medicamento y evitamos este tipo de comidas muy grasosas y muy condimentadas, que es lo que nos detona, ¿no? También vamos a tener un ajuste gradual de dosis. ¿Qué significa esto? Que es escalonado. Justamente los medicamentos, la Victoza, la Saxenda, la Ozempic, tienen como una perillita en la parte de arriba de la pluma, en donde iniciamos con una dosis de 0.3, a la semana podemos aumentarle a 1.2, a la siguiente semana a 1.8, a la siguiente semana a 2.4, a la siguiente semana a 3. Obviamente, entre más aumentemos la dosis, van a ser más los efectos adversos. Por lo general, si nos mantenemos en una dosis de 1.8 a 2.4, los síntomas son muy bien sobrellevables. De hecho, ya hasta 2.4 los síntomas ya empiezan a ser un poquito más fuertes. Así que los podemos mantener en 1.8 y está bien. También en esta estrategia que se da de aumentar la dosis cada 7 días es una. Si el pacientito le está costando trabajo adaptarse a la dosis, podemos hacerlo, aumentar la dosis cada 2 semanas sin ningún problema, pero sí hay que hacer esta parte escalonada y hacer un mínimo de 7 días para aumentar la dosis para evitar este tipo de efectos adversos. ¿Okay? Como decía el doctor Diego, muchos de estos medicamentos son recomendados, que les dice que la vecina se los recomendó, la amiga,
pero sí necesita un monitoreo médico, ya que como lo mencionamos, aunque es un medicamento muy bien tolerado, con muy buenos efectos adversos, un mal manejo de este medicamento nos puede detonar muchas cosas. Que, por ejemplo, si no tenemos esta parte de asesoría médica, nuestros pacientitos pueden terminar en una pancreatitis, como lo vimos, pueden tener si una hipoglicemia si son diabéticos y están ocupando otros hipoglicemiantes. Así que sí es sí o sí el monitoreo médico. Aquí en interacciones medicamentosas prácticamente son los hipoglicemiantes. Insulinas, sulfonilureas, inhibidores del CGLT2, que son los principales que nos pueden ocasionar más esta parte de la hipoglicemia. Pero siempre es con una terapia combinada para tratar la diabetes tipo 2. En sí, hacen muy buen equipo estos medicamentos cuando se trata de regular la glucosa en la diabetes tipo 2. Bien, medicamentos que interfieren con el vaciamiento gástrico, procinéticos. Sin embargo, por ejemplo, la metoclopramida es un efecto que nosotros esperamos el retraso del vaciamiento gástrico para la pérdida de peso. Si estamos ocupando medicamentos como la metoclopramida en general, pues ya no vamos a tener este efecto deseado para la pérdida de peso. O, por ejemplo, los anticolinérgicos como la atropina, que van a retrasar aún más el vaciamiento gástrico y pueden empeorar los síntomas de náuseas, vómitos, ¿no? Anticoagulantes como la warfarina, como vimos, puede alterar también la absorción de este tipo de medicamentos a nivel intestinal, más que nada por, ay, ya, más que nada, eh, ahí se fue. Bueno, la warfarina nos puede alterar justamente los tiempos de coagulación, así que sí hay que tener mucho, mucho cuidado cuando estemos ocupando los anticoagulantes. En diuréticos, principalmente tiazidas y asas, que prácticamente estos medicamentos pueden exacerbar la deshidratación, pero siempre y cuando haya vómitos o diarrea muy grave. En sí, esta interacción medicamentosa es rara. Y bueno, con el alcohol nos puede ocasionar hipoglicemia y también pancreatitis. Excelente. Y ahora vamos a platicar acerca de las recomendaciones que tendríamos que darle a nuestros pacientes, aunque sean básicas de tema nutricio, porque, híjole, es muy importante que mi paciente que está con este tipo de tratamiento tenga sí o sí un plan de alimentación. Y nosotros como médicos a lo mejor no tenemos como una formación tan específica en el tema de nutrición. Yo los invito a que siempre nos preparemos también en ese tema porque debemos de recomendarles ciertas cosas a nuestros pacientes. Algo muy importante es que el paciente va a tener estreñimiento y por lo tanto luego cumplimos con decirle, consume fibra, sí, pero es que la fibra hay fibra soluble, insoluble, mixta y luego el paciente sí te consume fibra soluble, por ejemplo, avena hidratada, ¿qué va a suceder? Que vamos a trazar mucho más el vaciamiento gástrico y el paciente puede tolerar menos el medicamento, puede tener estreñimiento, lejos de ayudarle. Entonces, lo que debemos de sugerir a nuestros pacientes es aumentar el consumo de fibra insoluble y fibra mixta, es decir, prácticamente hojas, cáscaras. Eso está muy bien porque va a favorecer el vaciamiento gástrico y va a evitar que mi paciente tenga estreñimiento. Algo muy importante es sí tener mucho cuidado con el consumo de proteína porque los pacientes van a estar perdiendo peso, pero dentro de esta pérdida de peso se va tanto grasa, grasa visceral, grasa abdominal, grasa subcutánea, pero también músculo esquelético y es algo que no queremos que suceda con el paciente. Debo de darle un buen aporte proteico. Y ahorita les voy a enseñar la tabla de conversión, pero sí mínimo aproximadamente 1.2, 1.5 gramos por kilo de peso con el objetivo de que mi paciente no vaya a caer en una sarcopenia, que es algo que no queremos en estos pacientes. Al contrario, debemos de estimular el crecimiento muscular.
tanto a nivel de la ingesta proteica como incitando a los pacientes que hagan ejercicios de fuerza. Porque si tengo a mi paciente que solamente va a hacer ejercicios cardiovasculares, lo único que va a suceder es que va a perder grasa, va a perder músculo y luego el paciente para sacarlo de una obesidad sarcopénica va a ser muy, muy complicado. También algo muy importante tomando en cuenta que vamos a retrasar el vaciamiento gástrico por el medicamento, pues que mi paciente entonces divida correctamente sus porciones y decirle a mi paciente, ok, vas a comer 3, 4, 5 veces al día, vamos a hacer porciones pequeñas, porque si te das una porción muy grande, al haber un retraso en el vaciamiento gástrico, pues el paciente va a tener una distensión gástrica, puede generar reflujo y vamos a generar más efectos adversos. Alimentos que por sí mismos nos pueden aumentar un reflujo, refrescos, bebidas carbonatadas, alcohol, alimentos con muchas especias, alimentos muy irritantes, derivados de jitomates, salsas, por ejemplo, van a aumentar el reflujo en nuestros pacientes. Por eso, como bien mencionaba el doctor Francisco, es importante que mi paciente ideal no debería de tener reflujo gastroesofágico ni pirosis porque podemos exacerbar estos síntomas. Pero bueno, si lo vamos a iniciar, pues darle un inhibidor de bomba de protones, pantoprazol, omeprazol, lo que queramos, pero sí proteger a nuestro paciente. El alcohol sí nos puede generar mayor efecto adverso. Recordemos que el alcohol está formado o tiene maltosa y la maltosa es un disacárido que se forma de la unión de glucosa más glucosa. Le estás dando una bomba de glucosa al paciente y pues se va a sentir muy mal. Alimentos muy, muy condimentados como mole. Yo he tenido la misma experiencia con mis pacientes. Tuve un pacientito que vino, oye, fue la peor noche de mi vida porque me comí unas enmoladas. Pues claro que iba a ser la peor noche de tu vida porque pues recordemos que este medicamento es dependiente de glucosa, pero también el exceso de grasa pudiera exacerbarlo, ¿no? Y algo muy importante, aumentar el consumo de agua porque son pacientes que van a tender al estreñimiento. Y acá les estoy poniendo una tablita muy valiosa que es la recomendación de proteína por kilogramo de peso en pacientes que usan GLP-1, ¿no? Entonces, si tenemos un adulto sano que no hace ejercicio, pero yo insisto, hay que hacer que nuestro paciente haga ejercicio, pues nos vamos de 0,8 a 1 gramo por kilogramo. Paciente con obesidad en pérdida de peso y hay que mandarlos a hacer ejercicio de 1,2, 1,6. Si ya vemos que mi paciente me dice, oiga, doctor, estoy haciendo ejercicio 5 o 6 veces a la semana, ejercicio de fuerza combinado con ejercicio de resistencia, pues yo sé que puede ser que ese paciente pudiera caer en una sarcopenia y por lo tanto pues debo de aumentar el consumo proteico de 1,5 hasta 2 gramos por kilogramo de peso y pacientes mayores, y esto me gustaría hacer énfasis que cuidemos a nuestros pacientes mayores con una suplementación adecuada. Difícilmente mis pacientes mayores a 60 años, 70 años, difícilmente logran el consumo proteico recomendado. No tengan miedo de mandar proteína, no tengan miedo porque no lo van a alcanzar con su dieta. Sabemos que nuestros pacientes mayores, ¿qué comen? Desayunan pan, cenan pan, se toman un café, un cachito de bistec y párale de contar, ¿no? Es importante que tengamos un buen plan de alimentación, importante que agreguemos leguminosas con un carbohidrato para generar proteínas de alto valor biológico, pero aún así es difícil que alcancemos la cantidad de proteína que necesita en su día a día. Yo les recomendaría que si no hay alguna contraindicación, no tengamos miedo de la suplementación proteica, ¿no? Entonces, vamos a suplementar a los pacientes para que no tengan mayores efectos adversos. Y bueno, pues para concluir y para que pasemos a la ronda de preguntas, de dudas y que se nos quite el miedo de utilizar estos fármacos que, como vieron, tienen muchos beneficios, no solamente a nivel pancreático, sino también de otros órganos, riñón, corazón, vasos sanguíneos. No tengamos miedo de estos fármacos, utilicemos estos fármacos conscientemente, sabiendo que a mi paciente va a haber un buen seguimiento, va a haber un plan de alimentación, necesito pesajes, necesito medir masa libre de grasa, necesito medir músculo esquelético y que estos pacientes pues estén muy bien con su seguimiento. Entonces estos fármacos van a tener un efecto de incretinas, especialmente de los GLP-1, a menos que sea el dual. Vamos a ver que van a mejorar la secreción y sensibilidad de la insulina.
Por eso insisto que solo sirve para pacientes que son diabéticos tipo 2 prediabetes o pacientes con obesidad, pero no nos va a servir para pacientes con diabetes tipo 1 porque ellos no producen insulina. Entonces, son medicamentos que van a potenciar la secreción de insulina, entonces no nos serviría en una diabetes tipo 1. Sabemos que va a reducir la secreción de glucagón y por lo tanto vamos a evitar que se forme nueva glucosa, vamos a evitar gluconeogénesis, vamos a favorecer que la glucosa circulante entre a nivel celular, vamos a hacer que el paciente pierda peso, vamos a enlantecer su vaciamiento gástrico, disminuimos triglicéridos, disminuimos colesterol, tensión arterial también, pero algo muy importante, sí o sí, es el plan nutricional. Entonces, la invitación siempre, siempre, siempre va a ser que nos capacitemos en nutrición. Nosotros como médicos, si no tenemos el conocimiento, derivar a nuestros colegas nutriólogos y si tenemos el conocimiento, aplicarlo y ir de la mano mucho con el paciente porque pues son pacientes que ya por su propia patología, ya sea la propia obesidad o agregamos diabetes, hipertensión, otro tema, pues ya están sufriendo y que tenga un mal plan nutricional, un mal seguimiento, la van a pasar muy mal porque entonces este paciente que ya de repente cenó muy feo, pues va a estar vomitando toda la noche, se puede deshidratar y podemos tener efectos adversos muy graves. Entonces, colegas, yo les invito a que no tengamos miedo de utilizar estos medicamentos, que ayudemos a nuestros pacientes a bajar de peso. También podemos hacer combinaciones de estos medicamentos con insulinas, con metformina, con otros medicamentos anorexigénicos, fentermina, fenproporex, anfepramona. Se puede, sí, pero tengamos en cuenta que pueden aumentar los efectos adversos. Por eso, la comunicación médico-paciente pues va a ser muy, muy importante. Entonces, yo les invito a que a partir de ya en sus consultorios, pacientes que sean candidatos, pues indiquemos análogos de GLP-1 porque van a tener muchos beneficios. Y pues, no sé si alguien tenga alguna duda, pregunta, es el momento de nuestra rondita de preguntas. Espero que haya sido de su agrado esta plática. Si alguien tiene alguna duda, con mucha confianza, ¿vale? Hola, doctor. Yo tengo una pregunta. Soy la doctora Jimena. Hola, doctora Jimena, qué gusto saludarle. ¿En qué le podemos ayudar? Gracias. Yo ya prescribo tirzapatide con mis pacientes, pero Súper, algunos me han reportado como una especie de neuropatía, como esta sensación como de embaramiento. Incluso yo probé el medicamento y me pasó lo mismo. claro. Y a veces no sé cómo explicarles el por qué ocurre eso, porque esa sensación como de dolor muscular. Claro, ahí muchas veces lo que sucede es que la absorción de las vitaminas hidrosolubles, complejo B y vitamina C, no se está llevando a cabo correctamente. Em, no se ha esclarecido exactamente el por qué, pero sí sabemos que pudiéramos generar como un efecto adverso una deficiencia de vitamina B6, vitamina B12. No diría que la debemos de suplementar porque en teoría con el plan de alimentación pudiéramos llegar a nuestro requerimiento diario adecuado. Sin embargo, hay algunos pacientes que insisto que el aporte proteico que tienen de origen animal, hablando específicamente de la vitamina B12, es insuficiente. Y como es insuficiente, mi paciente va a denotar con neuropatías. Ahí, doctora Jimena, lo que le podría recomendar es que intentemos en ese caso específico suplementar con cobalamina y si el paciente mejora, es que sí, regularmente ese es el punto, que no hay una absorción adecuada de vitamina B12. Aún, aunque tengamos una ingesta buena de alimentos de origen animal, también sabemos que en México tenemos deficiencias de absorción de B12 y de vitamina D, que en este caso la neuralgia no sería por vitamina D, sino que podría ser por B12. Eh, espero que con eso pudiera haber aclarado un poco. Sí, doctor, muchísimas gracias. Sí, cobalamina, mándale cobalamina y como es una Ok, vitamina soluble, no nos sirve que se le inyecte, porque tengo pacientes que dicen, doctor, entonces me inyecto una tribe 12 y me siento bien, sí, pero como son vitaminas hidrosolubles, dentro de nuestra circulación
nos va a durar horas, máximo 1 o 2 días. Por eso estos pacientes que se inyectan Tribedoce, 2 días están bien y el tercero están mal, es porque son vitaminas hidrosolubles. Las desechamos por saliva, por orina, por sudor en Ujú. horas. Entonces, yo que les recomiendo suplementación diaria, 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 en lugar de que se anden inyectando. Eh, ok, doctor Jorge Villegas nos pregunta si hay algo para los eructos de azufre. Sí, claro. Doctor Paco. Bien, pues justamente cuando, por lo mismo del retraso del vaciamiento gástrico, empezamos a producir como más esta parte de gases. ¿Qué podemos hacer? Y les ayuda mucho el omeprazol. El omeprazol es el que mejor les ayuda cuando tenemos este tipo de eructos. Y regularmente Y, son pacientes que ya traen reflujo y que ujú, como al haber un enlentecimiento del vaciamiento gástrico van a percibir mucho más esta descomposición o estos gases que exhalamos y que entonces el paciente pues se va a sentir incómodo, que idealmente tendría que ser algo transitorio, pero que si el paciente sigue teniendo alimentaciones muy abundantes, pues va a ser un problema muy frecuente. ujú, así es. Bien, dice doctor, otra pregunta, doctor, ¿cómo maneja este medicamento en consultorio? ¿Se cita cada semana o diario al paciente? ¿Cómo cobrarlo? Ok, y ya aquí tú mismo en tu consulta vas a hacer las estrategias para sobrellevar al paciente, como por ejemplo, yo a mis pacientes que llevo con este medicamento, sí les pido mucha comunicación, estar muy al pendiente de ellos, que se sientan acompañados en esta parte por lo mismo de los efectos adversos. Como son efectos adversos que luego, cuando no se sabe muy bien qué es lo que se los está detonando a ellos, que ellos no saben que se los detonó, que comieran mucho mole, que comieran un exceso de carbohidratos, como ellos no lo saben, se sienten mal con el medicamento, abandonan el tratamiento y ya no tiene éxito. Así que si cualquier síntoma que llegue a tener tu paciente, dile que te informe, que te diga qué es lo que siente, darle principalmente en recomendaciones no farmacológicas como las que mencionamos y ya si no llega a ser suficiente o si a pesar de las recomendaciones no farmacológicas no la siguió al pie de la letra, bueno, ya ocuparíamos estos medicamentos como los que mencioné para sobrellevarlo. Así que tú ya lo puedes citar a lo mejor cada 15 días, cada mes, dependiendo cómo veas al paciente. Luego los pacientes que usan este tipo de medicamentos, cuando uno más los abandona, es cuando empiezan a portarse mal, no se aplican bien el medicamento, así que ya tú decidirás qué tiempo darle al paciente para que tú lo puedas estar monitoreando. Igual, pues se me hace más fácil estar al pendiente en WhatsApp, cualquier cosa, les mando una receta vía electrónica, pero que sí, y a lo mejor lo cito cada mes y estar al pendiente durante ese mes vía WhatsApp. Igual, pues, ¿cómo cobrarlo? Pues sí, como son medicamentos muy nuevos, por ejemplo, la Victoza es uno de los medicamentos, por ejemplo, como la Saxenda, son medicamentos, bueno, la Victoza es más económica que la Saxenda, la Ozempic es más cara y el otro medicamento, justamente la Tiresapatida es más caro, ¿no? Así que sí se necesita como conocerlos bien a detalle, no cualquier doctor se anima ya a prescribirlos, así que si tú decides cobrarlo bien, porque sabes manejar bien el medicamento, sabes manejar bien los efectos adversos, está bien. Actualmente, digo, me llegan igual muchos pacientitos que están con este medicamento, este tipo de GLP-1, y que se los mandó el doctor, que no les explicó nada, no les dio como un apoyo nutricio, no los derivó con el nutriólogo, no les daba nada para los efectos adversos y sí se las pasaban terrible, así que te digo, si quieres iniciar esta parte de recetarlos, pues sí hay que aprenderlos, estudiarlos y saber cómo sobre esa parte. Y si lo quieres cobrar bien, pues te digo, ya tú decidirás si lo quieres el precio que tú establezcas, ¿no?
Sí, claro, regularmente hay varias maneras en las cuales yo les explico a los pacientes, ¿no? En cuestión de que nosotros como médicos damos la recetita específica porque hay pasos para dar este tipo de recetas, pero bueno, es una prescripción de medicamento más. Yo con quien estoy más familiarizado es con Victoza o con Saxenda, que es liraglutida en ambos casos, y que, bueno. ¿Qué necesita saber el paciente? Número uno, se necesita una red de frío. Entonces, ya sea que tú lo vendas en tu consultorio o que se compre en farmacia o que se compre directamente con el proveedor, porque luego también existen suscripciones que hacen los pacientes. Es importante que saber que ese medicamento va en una red de frío y que se debe de meter al refrigerador. Y que más o menos en promedio van a utilizar de 2 a 3 jeringas al mes, dependiendo de la dosis en la que estemos, pero pues es para que el paciente se dé una idea. Más o menos les puedo dar un ejemplo de cómo se manejan los costos para los pacientes. Más o menos una jeringa de Victoza o de Saxenda ronda entre los 1,400 por muy, muy barato, pero está raro, hasta los 2,000 pesos la jeringa, más o menos, ¿no? Entonces, para que el paciente estime que mensualmente va a estar gastando por el medicamento aproximadamente entre 3,000 y 4,000 pesos, hablando de liraglutida. Hablando de Ozempic, esto puede escalar hasta los 4,000, 5,000 pesos, y los otros medicamentos pues rondan por ahí de los 4,500, 5,000 pesos, pero siempre y cuando pues demos un buen seguimiento a los pacientes. Yo aquí, ustedes como médicos, les puedo compartir un poquito la experiencia de que hay pacientes de que hacen suscripciones con la farmacéutica, por ejemplo con Saxenda, y que estas suscripciones deben de durar mínimo 6 meses. Les hacen domiciliar su tarjeta de crédito, y va de 6 meses a un año, y dependiendo de eso les dan un descuento, ¿no? Directamente es con ellos. Pero ¿qué sucede? Que he tenido pacientes que se los mando y a lo mejor por azares del destino tienen un viaje, tienen que salir, no pueden conservar la red de frío o no les funcionó, no les cayó bien el medicamento, tienen que suspenderlo. Entonces, yo difícilmente recomiendo que hagan una suscripción inicial a menos que ya hayan probado el medicamento. Yo tengo la experiencia un poco más de que a lo mejor inicialmente uno como médico lo maneja en consulta, el paciente se lleva su plumita, se la aplica en casa, nosotros le ponemos la primera dosis, le enseñamos bien qué va a sentir. Yo agarro mi plumita de muestra, porque acá tengo plumitas de muestra, le digo al paciente, mira, esta es una plumita, si va la agujita, te voy a aplicar tu primera dosis. ¿Te dolió? No, no me dolió, doctor. Porque luego les da miedo la agujita, y las agujitas no duelen nada. Lo que sí, Ujú. importante, poner bien el tejido adiposo, es superficie, es profundo. La agujita mide 4 milímetros. Metemos toda la agujita. Porque si tú dejas superficial, luego el paciente empieza a tener nodulitos y les molesta. Estéticamente se pueden percibir o los puede sentir. Entonces, si tú lo aplicas profundamente, no debes de tener ningún problema. Eh, Ahora, como el medicamento, en teoría una pluma dura 15 días, mis pacientes regularmente se llevan 2 plumitas para que le dure el mes. Mis seguimientos pueden ser a los 15 días para ver que todo esté bien, o al mes. Si ya veo que mi paciente está bien, lo cito al mes y nada más hago bioimpedancia, checo su porcentaje de grasa, de músculo. Si todo bien, nos vemos en un mes, y nos vemos en un mes. Les tomo laboratorios de control siempre antes, y repito laboratorios a los 3 meses, considerando que la hemoglobina glicada en 3 meses es el promedio en la cual ya puedo ver un resultado positivo. Me preguntan qué medicamentos son los más indicados para pacientes que presentan estreñimientos. En pacientes con fetermina cuesta mucho tratarlo. Claro, muy importante, agregar fibra insoluble. La fibra insoluble, es que luego, insisto, que luego les podemos decir al paciente, consume más fibra, sí, pero la fibra soluble pudiera generar más constipación, más estreñimiento. Idealmente, fibra insoluble, eso es una buena idea. ¿Yo qué hago? Tengo recetitas de jugos verdes, pero prácticamente mi jugo verde es pura hoja licuada, y eso es lo que quiero que se coma. Le digo, no quiero el jugo, quiero que te comas la hoja licuada, eso es, y mis pacientes están sin estreñimiento. Algunos pacientes los puede suplementar con Fibiomet,
que es una fibra insoluble que trae probióticos, se las escribo acá en el chat, les va bien, les va bastante bien. Eh, y bueno, ya compartieron el contacto de Victosa, y pues bueno, es así como yo les insisto que si bien estos medicamentos están muy de moda, si se dan cuenta hay una ciencia detrás de estos medicamentos, hay mecanismos de acción, hay cosas a tomar en cuenta. Inclusive si yo dentro de mi historia clínica les pregunto, mamá, papá, abuelos con problemas tiroideos o cáncer de tiroides, si alguien me dice que sí, desde ahí está contraindicado. No nos vamos a arriesgar, porque si bien la incidencia es muy baja y no se ha esclarecido al 100%, no queremos que el día de mañana digamos, oye, me dio cáncer de tiroides, ¿no? Entonces, si tenemos familiares de primer grado, no. Si tenemos algún tema tiroideo, hipotiroidismo, hipertiroidismo, se puede siempre y cuando no haya nódulos que pudieran relacionarse a malignidad. De ahí en fuera, pues con toda seguridad lo vamos a utilizar, ¿no? Y yo lo que les insisto a los pacientes es que todo medicamento igual nos da efectos adversos. Un paracetamol, ten por seguro que va a darte un efecto adverso. Lo importante en este tipo de tratamientos es dar un buen seguimiento a los pacientes. Yo inclusive, paciente que inicio con Victosa, el día 1 les pregunto cómo estás, el día 2 les preguntamos cómo están, el día 3 y así nos vamos. Y si el paciente dice todo bien, todo bien. Si me dice estoy estreñido, agrego más fibra. Si me dice tengo náuseas, le pregunto, ¿comiste mucho? Ah, sí. Ah, pues se alentó el vaciamiento gástrico y le dio el reflejo nauseoso. Puedo agregar metoclopramida. Tengo mucho reflujo, tengo mucha acidez. Agrega pantoprazol de liberación prolongada, 20 miligramos. Y con eso, créeme que tu paciente va a estar bien contento y bien agradecido porque van a ser pacientes que van a bajar de peso, que va a bajar la presión, que va a bajar triglicéridos, que baja colesterol y que entonces tú como médico pues estás dando un tratamiento integral, ¿no? Insisto, el tema nutricio es bien importante. También otro tip, por ejemplo, ahorita que mencionaste lo del reflujo, la hora de aplicación de la lactosa, yo recomiendo que sea en la mañana. Aplicarlo lo más temprano posible para disminuir riesgos de reflujo en la noche, que es por lo general en la noche cuando es más molesto. Así que por lo general la primera hora del día o cuando ellos se despierten, aunque no necesariamente desayunen, aunque pase una hora antes de que desayunen, no pasa absolutamente nada. Lo indico lo más temprano posible para evitar este efecto del reflujo. En sí, si podemos sobrellevar los efectos adversos no farmacológicamente, es lo ideal. Entre menos medicamentos estemos mandando a nuestros pacientes, es mucho mejor, hasta es más cómodo para ellos llevar este tipo de tratamientos. Claro, y preguntan que por qué tiempo está recomendado utilizarlo. La verdad es que es variable. Yo a mis pacientes les digo, mira, es un medicamento que sí nos baja de peso, que sí nos ayuda, pero hay que darle también como chance que haya una regulación metabólica. Idealmente, medio año. Tú pensarás que dices, ay, es mucho, mi paciente puede gastar mucho y puede que sí, pero cuando vemos, algo importante que olvidé mencionar, es que este tipo de medicamentos pudieran hacer regresiones de prediabetes a un estado euglucémico. Entonces, si tengo un paciente con prediabetes, yo les hago los dos esquemas, se los dibujo y les digo, mira, te puede ir por tratamiento oral, vamos con metformina, dieta, ejercicio, cambio de estilo de vida. Este es un camino muy bueno. Pero el otro camino con una liraglutida, por ejemplo, es que hasta el 60% de los pacientes podemos hacer una regresión de prediabetes a un estado normal. Y eso creo que es lo más positivo, porque si tú le dices, oye, podemos evitar el riesgo de que te hagas diabético, pacientes encantados, ¿no? Preguntan algún suplemento o proteína que recomendemos durante el tratamiento. Fíjate que depende. Si tenemos un paciente que no es intolerante a la lactosa, que es un paciente que más hace cierta cantidad de ejercicio, pero yo veo que a lo mejor su cantidad de proteína en el día no es suficiente, le puedes mandar una proteína de hidrolizada de suero de leche, las estas que encontramos como whey que prácticamente no traen carbohidratos o a lo mucho traen 2 gramos de carbohidratos y traen de 25 a 30 gramos de proteína, es una buena opción. Si tengo un paciente que tiene
algún tema de intolerancia, que las proteínas regularmente lo distienden, yo lo que les mando es una proteína de origen vegetal, por ejemplo, de la marca Berman. Es una muy buena idea, se las anoté aquí en el chat. Si tengo una mujer que aparte de todo tiene ovario poliquístico, que tiene problemas menstruales, les puedo mandar Fitmingo, que viene de la misma línea de Berman, pero que es una proteína de origen vegetal que aparte de todo trae inositol, trae varias multivitamínicos y que mis pacientes están muy, muy bien regulados con ese tipo de suplementación. Y aparte, pues estamos cumpliendo la cantidad de proteína adecuada al día. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Espero que de verdad esta plática pues haya sido de su agrado, ¿no? Eso es lo más importante, que sigamos aprendiendo, que sigamos tratando a nuestros pacientes y sobre todo que seamos de estos médicos que sabemos lo que hacemos. ¿Se puede Justo utilizar en Sí, sí, doctor. lo de ¿por qué tiempo recomendado utilizarlo lo contestaste? Sí, 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 que Ah, ok. idealmente medio año es como, o sea, Ujú. yo le digo a mis pacientes, lo utilizamos 3 meses como para empezar a ver cambios de peso valorables, pero idealmente hay que llegar al medio año. Ajá. Y Bueno, sí, sí, doctor. para complementar, bueno, justamente el laboratorio de liraglutida, ¿qué nos dice? Afortunadamente es uno de los medicamentos que no tiene rebote, así que cuando llegamos a perder el peso ideal que nosotros ya establecimos, como dice el doctor, que empezamos mínimo unos 3 meses para lograr empezar a ver estos cambios, aunque se pueden ver antes de los 3 meses, pero bueno, cuando dejamos de ocupar este medicamento, la pérdida de peso nos las garantiza el laboratorio que no se va a recuperar hasta por más de 3 años, siempre y cuando conservando estilos de vida saludables. Así que, digo, por eso mismo es uno de los medicamentos más seguros y más utilizados para la pérdida de peso. El tiempo es tan seguro que lo puedes ocupar todo el tiempo que tú quieras. Por ejemplo, pacientitos con diabetes tipo 2 lo pueden ocupar toda su vida sin ningún problema. Si es cuestión de peso, pues ya sería establecer, si ya logramos el objetivo ideal del peso, bien, ahora podemos dejar el medicamento sin ningún problema y además manteniendo cambios del estilo de vida, actividad física y listo. Nos va muy bien con este medicamento. Ahí quedó claro. Excelente. Nos preguntan que si se puede utilizar en pacientes con resistencia a la insulina, les va increíble. De hecho, los pacientes con resistencia a la insulina sería una indicación importante Así que es. intentemos regular esta resistencia. Recordemos que la resistencia a la insulina puede ser por varias causas, puede ser extracelular, puede ser a nivel de receptores, puede ser intracelular, que a nivel de receptores intracelulares, ahí es donde entra el apoyo suplementario del inositol, por ejemplo, pero que finalmente este tipo de medicamentos nos hacen que haya una mayor secreción de insulina y que esta insulina sea de mejor calidad y que sea mejor captada por las células, especialmente las células del tejido adiposo. Recordemos que estos adipocitos regularmente se hacen insensibles a la insulina y que eso aumenta la resistencia. Pero tan solo aquí estamos viendo que el tejido adiposo aumenta la sensibilidad a la insulina. Es decir, yo lo que les explico a mis pacientes es, eh, tenemos nuestra célula, la célula tiene una puerta y esa puerta es la insulina. Para que entre la glucosa se debe de abrir la insulina en términos generales. Pero hay veces que esa puerta está averiada. Eso le conoceríamos como una resistencia a la insulina. Pero este tipo de medicamentos hace que esa puerta permanezca abierta. Entonces, no tengamos miedo de dar este medicamento de resistencia a la insulina. Al contrario, disminuyamos tejido graso con ejercicio, aumentemos el tejido muscular porque eso hace que la sensibilidad a la insulina aumente y también controlemos las causas de fondo. Insisto en pacientes que veamos que tienen obesidad central, que vemos pacientes que tienen acné que se ve muy hormonal, que tenemos ciclos menstruales intermitentes, sí o sí, a todas yo les mando a investigar que no tengan ovario poliquístico, porque si lo tienen, lo tratamos con anticonceptivos y los pacientes están muy contentos, ¿no? Y bueno, y este tipo de medicamentos favorecen la disminución de la resistencia a la insulina. De Y hecho, pues también bueno, es... Ay, perdón.
No, sí, doctor, sí. De hecho, este medicamento ahorita que estás hablando, por ejemplo, en las mujeres, me ha tocado muchas pacientitas que son hipotiroideas, que tienen síndrome de ovario poliquístico, que iniciaron este tratamiento justamente en la pérdida de peso y en la regulación hormonal para embarazarse. ¿Qué pasó con ellas? Se embarazaron. O sea, sí aumenta la fertilidad en las mujeres porque esta parte hormonal se va regulando muy bien. De hecho, hay muchos artículos que son los bebés que les llaman bebés Ozempic o bebés GLP-1, que justamente por lo mismo, desde que las mujeres empezaron a ocupar este tipo de medicamentos, se volvieron más fértiles. Sí, es, pues muchísimas gracias, doctores, doctoras. Gracias por su interés. Gracias también a colegas nutriólogos que están aquí en la presentación. Y pues nada, pues ha sido un gusto estar con ustedes. Sigamos aprendiendo, sigamos estudiando y sigamos en contacto. Cualquier Igual, duda, sí. perdón, perdóname por terminar. Aquí, en donde comentó en la tabla en cuanto a la eficacia de pérdida de peso marcada, bien, eh, he tenido pacientitos que han ocupado la liraglutida en los mejores del caso o en un promedio más o menos que está más o menos en 3 semanas están perdiendo unos 5 kilos en promedio, puede ser un poquito más, poquito menos, pero siempre y cuando alimentación, actividad física, digo, les va muy bien, como es muy efectivo, por ejemplo, aunque sea la liraglutida, estaba entre el 5 y el 8% más o menos en la eficacia de pérdida de peso, es muy bueno. Ya si utilizamos Ozempic, que es complicado de conseguir, y la tiresepatida, farmacias especializadas también los llegamos a conseguir. Digo, son muy buenos, se ha visto resultados, pero por ejemplo, en cuestión del manejo, si tú te aplicas la tirzepatida, que igual es un aumento de dosis gradualmente y es semanalmente, como te la aplicas es el efecto que te va a durar una semana, pues ya son estos 7 días que vas a, si no, si tienes una hipersensibilidad a este medicamento, pues esos 7 días hay que sobrellevarlos porque ese medicamento se aplica semanalmente. Por ejemplo, ya con la liraglutida, te sentiste mal, tuviste hipersensibilidad, bueno, se suspende el medicamento y ya prácticamente en los siguientes días ya no vas a tener ningún efecto adverso, así que es más fácil de controlar, aunque sea un porcentaje del 5 al 8%, yo he tenido muy buenos resultados. Ya mis pacientitos los puedo ocupar, como dijo el doctor Diego, con otros medicamentos para potenciar un poquito más esta pérdida de peso y les va excelente, sin ningún problema. Muy bien, pues muchísimas Muy gracias, bien. doctores. Gracias, doctor Francisco. Que tengan una excelente noche. Gracias por su atención. Y bueno, esta plática se va a quedar grabada en Facebook Live y también se va a subir a YouTube para que la puedan visualizar si tuvieran alguna inquietud. Pues muchísimas gracias y que tengan una excelente noche. Gracias, doctor. Bonita noche, gracias.